la parte de la propiedad intelectual, que era lo que estábamos hablando la vez pasada. La parte de la propiedad, es decir, todo, haciendo un resumen y avanzando un poco sobre el tema, se puede decir de que la propiedad intelectual es un sistema que debe estar ubicado y lo tiene todo país para dos protecciones: protección de las inversiones, ya sean del orden creativo, estableciéndose como creativo e invención las obras literarias, el arte, la literatura, la música, el cine. Sí, todo eso son producciones del intelecto en aspecto de creatividad intelectual, expresada en una forma de cultura, digámoslo así. Mientras que por el otro lado hay también las invenciones de tipo industrial, aquellas que van a mejorar el desempeño de la vida. Esas también tienen protección. Entonces, el sistema se divide en dos: en obras intelectuales relacionadas con la literatura, con la arquitectura, con la música, y las propiamente desarrolladas a nivel de inventos. Toda, ya sea derechos de la propiedad relacionada con obras del intelecto o de invenciones, tienen dos derechos. Uno es el derecho moral y el otro es el derecho patrimonial. El derecho moral es algo verdaderamente irrenunciable y está asociado necesariamente al autor de la obra o de la invención. Y no lo puede ceder, no lo puede quitar ni nada por el estilo. En cambio, los derechos patrimoniales son los que le da al Estado como una reserva de mercado para que explote su obra y pueda, digámoslo así, cobrar por esa obra, ya sea en la forma de venta, en la forma de regalías, ¿verdad? Esos derechos patrimoniales sí se pueden ceder. Es más, esos derechos patrimoniales son de herencia. Se pueden testificar como los descendientes puedan seguir disfrutando de esos beneficios hasta cierto término que tiene la ley. La ley, en cuanto a las obras del intelecto relacionadas con creatividad de escrituras, eh, tiene un término de 80 años, según creo que lo tiene la ley colombiana y muchas legislaturas en el orden internacional. 80 años significa de que durante ese periodo de tiempo el autor de esa obra musical o literaria puede explotarla, es decir, venderla o lo que sea. Pero pasados esos 80 años, la obra vence los términos y pasa a lo que llama dominio público. Nadie puede cobrar por ello. Entonces, las obras de Beethoven no se cobran, las obras de Mozart no se cobran, etcétera, etcétera. Pero si está en el rango todavía, sí se pueden cobrar. Por ejemplo, En busca del tiempo perdido de Marcel Proust, ya es un de dominio público. Y las canciones también, la música también. Entonces, una canción, por ejemplo, mi camino, My Way, de Frank Sinatra, que canta Frank Sinatra, que a la larga no es de Frank Sinatra. Bueno, entonces viene, si es de dominio público o aún estando de dominio público, viene lo que llaman los derechos conexos. Los derechos conexos son aquellos derechos asociados con la interpretación, a modo de ejemplo, de una obra musical. Entonces, una canción, Extraño en la noche o cualquier otra, que la cante una persona muy especial en esos temas, tiene derecho
a lo que se llama regalías por esa interpretación que hizo. Esos son los derechos conexos, que son muy en día hoy de moda. Y para tales efectos, los países siempre han tenido en la parte de composiciones musicales lo que es la Asociación de Músicos, Autores o Interpretadores de la Música. Aquí en Colombia creo que hay dos organizaciones, una A5 y la otra A5, creo que se encargan de cobrar las regalías de estas interpretaciones. Por ejemplo, las emisoras, creo que tienen que pagar unas regalías, así sucesivamente. Y un día se le fue las manos con esas leyes y querían cobrarlas a las tiendas. Las tiendas que ponen música o venden cerveza o lo que sea. Sí, en ese tiempo se armó un alboroto porque eso no querían pagar y no era justo a una tienda. No es lo mismo una tienda que una emisora. Entonces, y aparece un negocio también que es en ese tiempo eran las discografías, las casas de discos que sacaban unas interpretaciones, vendían y muchas veces no pagaban regalías. Entonces, hoy en día las regalías se cobran y a muchos autores les llega. Sin embargo, a muchos no les ha llegado todavía. Bueno, lo que es las invenciones corresponde a la propiedad industrial. La propiedad industrial tiene la ventaja de que se da para que la persona tenga derechos sobre esa propiedad, lo que se denomina una patente. La patente es un derecho escrito por el gobierno en el cual autentica previa llevada de cumplimiento de requisitos que debe tener, ¿sí? Para que se expida ese derecho. Y es un derecho que le permite crear un monopolio. No puede producirse ni reproducirse sin la autorización de la persona que tiene dueño de la patente. La patente no es como los derechos de autor, tiene un periodo de duración de más de 20 años. Y en esos 20 años, entonces, la persona puede con su patente explotarla. Explotarla significa producirla el mismo, el producto de ese invento, o transferirlo, negociarlo, venderlo, etcétera, etcétera. Eso es la propiedad industrial, pero esa propiedad industrial tiene que tener condiciones. Por ejemplo, que el invento que él acredite sea verdaderamente original, sea útil y se pueda industrializar. Si no cumplen esos requisitos, no se puede llevar a un derecho de patente. Derechos de autor es una oficina que está en el gobierno, en el Ministerio del Interior, o el Ministerio anteriormente de Gobierno. Solamente está en ese ministerio y hay una dependencia dentro de ese ministerio únicamente dedicada a esos trámites. Mientras que la propiedad industrial, las patentes, están en la Superintendencia de Industria y Comercio, o sea, el Ministerio de Comercio, ¿sí? Y Turismo. Ahí está la superintendencia y ahí en esa superintendencia es donde se acredita de que existe, se puede llevar esa patente, esa certificación. Anteriormente, bueno, todavía se puede eh, ciertos trámites realizarlos en forma personal y otros no. Pero por lo general es mejor asesorarse de un abogado, que es lo que exige el gobierno. En el trámite de patentes sí necesariamente tiene que ir un abogado especializado en el tema de patentes, que los hay. Hay tarifas para esos trámites que se deben cobrar, que se pueden cobrar, y lo mismo también llevar a derechos de autor. En derechos de autor yo he hecho trámites
por cuestiones mías, y las he hecho en línea, online. Es decir, ya hoy en día se hacen trámites electrónicos. Y no solamente eso, sino también es muy importante sacarle lo que le decía el ISBN, ¿sí? Que es el número internacional del libro que le dan a usted, el ISB, International Standard Book, que es el que usa todas las bibliotecas del mundo para registrar su obra e identificarla mundialmente. Ahora, eso es naturalmente en Colombia, bueno, y en otras partes del mundo, pero ya hablamos sobre el territorio. La parte de las patentes, hay dos clases de patentes. Una es la patente propiamente de invención, realmente que no estaba dentro de la parte correspondiente al estado del arte que se conoce, sino que es algo muy novedoso. Y la otra que se da como premio a consolación, que es mejoramiento de un sistema, se llama la patente de modelo de utilidad. La modelo de utilidad es de 10 años, nada más. Nosotros somos muy buenos para registrar modelo de utilidad, que es prácticamente, es una patente de mérito que le dan al inventor. No se tiene por qué tratar en una forma diferente al de la invención, decir yo soy mejor que usted o aquello o lo otro. Eso no significa eso. Y le da los mismos derechos de explotarla y toda la cuestión. Lo que pasa es que llevar a patente de invención ya esos inventores aislados que existían, Tomás Alva Edison, un montón de gente, por ese estilo, eso se ha acabado. Lo que patenta hoy en día son los laboratorios, las universidades y las empresas, que tienen recursos para hacer investigaciones profundas, costosas, y llevar a buenos resultados dentro de un marco teórico, una patente de invención, ¿sí? Y eso las tiene tipo el Instituto Colombiano del Petróleo, cuestiones así, donde haya recursos para hacer esas investigaciones. Pero esa persona aislada que hace pequeños inventos, esa ha ido desapareciendo con el tiempo, porque ya son las grandes empresas con sus laboratorios donde hacen esos mejoramientos. Ahora, el territorio donde es válida la patente es los derechos de autor. Los derechos de autor prácticamente ya son de orden mundial y las patentes sí son nacionales, digámoslo así, dentro de un marco geográfico de Colombia. Se vuelve ya mundial, es cuando, y eso era lo costoso de una patente, que solamente es válido en el territorio y tiene que ir usted, si la quiere hacer valer en España, tenía que ir a registrarla a España y así, etcétera, etcétera. Entonces, se suponía que usted la patentaba en otros países que fueran mercados objetivos, estratégicos, donde se desenvolviera estas tecnologías. Por ejemplo, si era el ICP, entonces patentaba en Houston, patentaba en España, patentaba en países que tuvieran como objetivo como la asimilación de esa tecnología. Entonces, las patentes tienen eso. Es todo un tema de estudio. Ahora, cuando la patente pierde ya también los 20 años, pasa a ser de dominio público. Ya nadie le puede pedir a usted que tiene que pagarle regalías y etcétera, etcétera. Eso no, eso no. Eso se dio en un tiempo, en la década de los 80, a raíz de eso, el Ministerio de Industria y Comercio de Colombia, eh, conjuntamente con las universidades, se desarrolló un sistema de educar a las universidades dentro de estos temas de la propiedad intelectual, porque la copia entre nosotros ha sido algo extraordinario, reflejada sobre todo en documentos tipo libros. Llegaba uno con un libro ahí bueno, todavía llega al centro de fotocopiado que tiene la Universidad Industrial de Santander por fuera,
y cópieme este libro y se copiaba y etcétera, y se revendía, que es lo que aparece en la 35 con 18. Entonces, eso no lo ve usted en otros países. No, entonces la propiedad intelectual es cultural y de ahí que se ha trabajado mucho por enseñar a las nuevas juventudes sobre esos derechos de la propiedad intelectual. Los países que en un tiempo fueron países socialistas a morir, tipo a ultranza, tipo la Unión Soviética, los derechos de propiedad intelectual no existían, todo es del gobierno. Si usted hacía un excelente, que los rusos han sido, los eslavos han sido muy buenos en esos desarrollos de invención. Entonces, eso quedaba totalmente del gobierno y el gobierno no le da absolutamente nada al inventor. Le daba, si acaso, como siempre, un reconocimiento a través de diplomas o cuestiones así por el estilo. Entonces, allá no. Entonces se dice que la patente es un sistema capitalista que necesariamente concede monopolios a las personas para que exploten eso. Pero entonces dicen los demás, bueno, pero es que lo que pasa es que las empresas necesitan cobrar regalías porque con eso es que hacen mejoramientos nuevamente, etcétera. Hay empresas donde verdaderamente usted llega y le hacen renunciar a la propiedad intelectual o simplemente le pactan a ustedes que tendrán un reconocimiento de tanto de regalías por el tiempo que dure si se logra el patentamiento y se pueda llevar a cabo a término feliz con un proceso de industrialización. Bueno, hasta aquí la parte de lo que es la parte de la propiedad intelectual, pero es que tengamos en cuenta lo siguiente, que esa propiedad intelectual que yo les he hablado es la propiedad intelectual de los años 80 hasta el 95, hasta el año 95. Eso ya se acabó, porque aunque tengamos un sistema nacional de patentamiento y tengamos un sistema nacional de registro de obras del intelecto, ¿sí?, de derechos de autor, ya eso ha ido diluyéndose, digámoslo así, en razón de los acuerdos internacionales que han estado entrando a nivel de todo el mundo.